Vamos a ponernos de pie. Vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, yo cada vez me preocupo más porque hemos bajado el número, ¿no? ¿O sería que hoy dijeron, es festivo, no hay curso bíblico? ¿Sería eso o no sería eso? Bueno, creamos que es eso. Vamos a iniciar en esta noche, Señor. Pero como esto es una motivación solamente balvanera, pues se pueden formar, se le puede decir a los padres que digan, pero, o sea, ya los padres saben. Sí. Sí. Bueno, pues ustedes que son los principales beneficiarios, ojalá puedan decirle a la gente. ¿Empezamos explicando el Evangelio el domingo pasado o nos remitimos directamente a Hechos de los Apóstoles para hacer paralelos? ¿El Evangelio? ¿Empezamos con el Evangelio? Bueno, ya. Bueno, Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículos 31 al 35. ¿Listo? Empezaba desde el 30, perdón. El Evangelio el domingo pasado. Llega y dice lo siguiente. Cuando Judas salió, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, y lo mismo que le dije a los judíos, que a donde yo voy, vosotros no podéis venir, os digo también ahora a vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, y así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Palabra del Señor. ¿Sí dimos o no dimos? Juan, capítulo 13, versículos 30 al 35. ¿Qué es lo que más me impacta de este texto? ¿Volvemos a leer? Lean en sus Biblias, saquen sus Biblias. Hay varias ideas importantísimas. Pero empecemos a hacer preguntas. ¿Por qué el Evangelio inicia diciendo, cuando Judas salió?
Jesús dice ahora. Jesús dice, ahora ha sido glorificado. No dice será glorificado, sino ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. ¿Cuántas veces aparece el verbo glorificar? No adivinen, vayan a la Biblia. ¿Cuántas veces aparece el verbo? 5 veces. Miren lo más interesante del Evangelio. El Evangelio contiene muchas ideas importantísimas. Lo primero que tenemos que decir es en qué contexto se mueve el Evangelio. El texto del Evangelio se mueve en la última cena. De 30 a 31. 30. Sí, pero me equivoqué, entonces 30 al 35. ¿Listo? Se mueve en el contexto de la última cena. ¿Qué significa comer? ¿Qué significa cenar? Significa compartir la vida. Compartir la vida. Significa entrar en comunión. Entrar en comunión. Y en esa comunión, ¿qué sucede? En esa comunión se celebra el Dios de la vida, aquel Dios que me alimenta, aquel Dios que permite que yo siga viviendo. Y es precisamente ahí, en esa cena, en donde entra un personaje. Están todos los discípulos, pero llegué el domingo pasado, iniciaba el texto diciendo, cuando Judas Iscariote salió, Jesús dijo, aparece Judas. Judas Iscariote. Todos nosotros conocemos quién fue, quién era Judas Iscariote. Lo primero que tenemos que decir es que Judas Iscariote era uno de los discípulos del Señor. Uno de aquellos que compartió con el Señor 3 años, que vio todos los signos, todos los milagros, que tuvo esa intimidad de vida con el Señor. Pero también Judas Iscariote fue aquel que le vendió. Fue aquel que le entregó. Fue aquel que decide romper con la comunión de su maestro. Y es interesante, solamente cuando Judas Iscariote sale, cuando él sale, es decir, salió, Jesús dice, miren lo interesante, el adverbio que utiliza, llega y dice, Jesús dice, ahora, utiliza un adverbio, el nium, ahora. Es decir, ya. No es mañana, sino ya. Ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Habla de la gloria. Yo siempre me he preguntado por qué el Señor en ese preciso momento habla, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, sabiendo que Judas sale y sale a traer a la guardia de los sumos sacerdotes para entregarle, para venderle. Porque Jesús llega y dice, ahora ha sido glorificado. Porque solamente ahí, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Pensemos un momento. Pensemos un momento. ¿Puedo borrar?
¿Me entendieron la pregunta, sí o no? ¿Sí? ¿El domingo pasado ninguno estuvo en misa conmigo? Uy, menos mal. Menos mal, porque yo eso lo expliqué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Pensemos. Yo solamente les boto el interrogante. ¿Por qué Jesús habla de la gloria? Expliquemos un poquito la gloria. ¿Qué significa la gloria? La gloria de Dios. ¿Ustedes recuerdan el pasaje del profeta Isaías que vio la gloria de Dios en el templo? ¿Sí lo recuerdan? Que vio la gloria de Dios, contempló la gloria de Dios. La doxa, en griego, en hebreo, kavod. Kavod, que significa gloria. La manifestación de Dios. La manifestación de Dios. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías dice que ve la gloria de Dios, ve los querubines, los serafines, perdón, que dicen: Santo, 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 el 3 veces santo. Ahora, la gloria de Dios en el Evangelio según San Juan significa esa manifestación de Dios por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Por eso, cuando ustedes vayan a leer el Evangelio de San Juan, tengan bien en cuenta esto, porque el trono de donde Dios reina es la cruz. Y entonces, ¿por qué Jesús llega y dice: ahora será glorificado el Hijo del Hombre? Porque ahora viene el momento de su manifestación en la cruz. ¿Y qué nos quiere decir? Cuando Judas Iscariote salió y Jesús dice: ahora, nos quiere decir que en medio de la fragilidad, en medio de la entrega y de la traición del hombre, Dios sigue manifestando su gloria. En medio de la debilidad humana, Dios sigue manifestando su gloria. Dios se sigue mostrando, y al mostrarse, mire lo interesante, lo que nos está diciendo el Evangelio: al manifestarnos su gloria, al mostrarse, al darse a conocer, Dios nos está, ¿qué? Salvando. ¿Quedó claro? Benja. Además creo que hay como una doble connotación de vencer esa fragilidad humana. Ajá. Porque no solamente en medio de la traición, que es un comportamiento muy humano, vence el Señor también la tentación de hacer algo para impedir que ocurra lo que el Padre ha dicho. O sea que tiene una doble connotación, pienso yo. O sea, se vale de eso para mostrar su gloria. En medio de la debilidad, Dios muestra su gloria. Y no solamente se muestra Jesús, sino que muestra la gloria de su Padre. Esa gloria que es bien interesante, o sea, la pedagogía de Dios, que es totalmente distinta a la pedagogía del hombre. ¿Por qué? Porque uno pensaría que se mostrara de otra manera, y se manifiesta, se muestra desde la cruz. Pero el Evangelio no termina ahí. El Evangelio, después de que habla de la gloria, ¿qué le dice? Le dice: hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros, vosotros me buscaréis, y lo mismo que les dije a los judíos, que donde yo voy, vosotros no podéis venir, os digo también ahora a vosotros. Después de manifestar la gloria, Jesús se está despidiendo. La despedida.
¿Y saben por qué la liturgia nos va proponiendo las despedidas del Señor? Ya la próxima semana será más enfático. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque se acerca Pentecostés. ¿Listo? Y el Evangelio de Juan es enfático. Llega y dice Jesús que Él, desde el Padre, enviará el Paráclito, el Espíritu Santo. ¿Listo? Pero sigamos. Hay otro elemento interesante. Versículo 34. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Versículo 34, perdón, del capítulo 13. Versículo 34. Oiga raro, el versículo 34, ¿qué dice Jesús? Os doy un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo. Raro. Rarísimo. ¿Y cuál es ese mandamiento nuevo? El amor. Raro. Muy raro. Vayamos a Levítico, capítulo 19, versículo 19. Levítico 19, 19. Levítico 19, 19. ¿Qué dice? Guardad mis preceptos. Espera, 19, 18, perdón. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, desde el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18, está el amor. O sea, no es ninguna novedad. Porque Jesús en el Evangelio de Juan está diciendo que nos deja un mandamiento nuevo, y ese mandamiento es amarse los unos a los otros. ¿En qué consiste esa novedad? ¿Sí me entendieron la pregunta? 19, 18. ¿En qué consiste? Si el amor es más viejo desde que existe el hombre. El libro de Levítico lo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué consiste esa novedad? Sí, buenas. Mire, usted no habían hecho esta pregunta, ¿no es cierto que no? ¿O sí la habían hecho? Ay, van a decir que sí. ¿No se la habían hecho? ¿O sí? Oh, mentira, diga que sí. ¿En qué consiste ese mandamiento nuevo? Existía el mandamiento del amor. Mire, la palabra kainé, kainos, que significa nuevo, es un adjetivo. En Sagrada Escritura significa que aquello, ese adjetivo, aquello que existía desde el origen, aquello que ya existía, llega a su plenitud. Es muy distinto el concepto de nuevo de la Sagrada Escritura al concepto de nuevo que nosotros manejamos. Porque para nosotros, ¿qué es nuevo? Yo tengo este par de zapatos, ya están viejos, los voy a cambiar. Ay, Dios mío, esperemos que se vaya. Los voy a cambiar. Entonces me compro otro par de zapatos y los reemplazo. Entonces, si estoy estrenando, entonces son nuevos. Eso es para nosotros lo nuevo, ¿no es cierto? Lo nuevo reemplaza lo antiguo. Eso significa lo nuevo, ¿no es cierto? En Sagrada Escritura no. Lo nuevo, ¿qué es? Que aquello que ya existía llega a su plenitud. ¿Listo? Por eso Jesús llega y dice: os doy un mandamiento nuevo,
el mandamiento del amor. Ese mandamiento del amor que existía desde antiguo llega a su plenitud, es nuevo. ¿Por qué? Porque es que ese amor debe ser como el amor que Jesús siente por el hombre. Así de sencillo. Es el amor que Jesús siente por el hombre. Y ese amor, ¿en qué consiste? Un amor hasta el extremo. Hasta llegar a entregarlo absolutamente todo por amor a la humanidad. En eso consiste la novedad. En eso consiste la plenitud del amor. La novedad del amor que Jesús nos trae. Ese es el amor. Y por eso llega y dice, el Evangelio termina diciendo: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así os améis también vosotros los unos a los otros. ¿Cómo termina el Evangelio? Versículo 35. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos por los otros. Qué proyecto de vida tan difícil. Qué proyecto de vida tan difícil y tenaz. Porque es que nosotros no somos capaces de amarnos como Jesús nos amó. ¿De entregarlo absolutamente todo? No. ¿Yo voy a entregar mi vida por otra persona? ¿Quién sabe si es mi mujer o mi esposo o un hijo? Hasta de pronto. Pero por otro, no. Que todos somos hermanos. El amor que Dios nos dio fue por intermedio de su muerte y de su pasión, ¿cierto? O sea, antes de él irse, mírenlo lo interesante, antes de él irse, nos deja el amor. ¿Para qué? Para que lo recordemos, actualicemos y vivamos ese amor en unión con él y en unión con las personas que están a nuestro lado. Esa debe ser la característica de nosotros los cristianos. Y yo lo decía el domingo y no me daba miedo decirlo. A mí me duele porque muchos nos llamamos cristianos y decimos que nos amamos los unos a los otros, y para poder conseguir un trabajo toca darle la mitad del sueldo. A mí me duele mucho esas personas que trabajan en hospitales, en clínicas, porque trabajan por medio de una cooperativa. Aquí si hay alguien que maneje eso, o sea, qué pena. Pero en Garzón yo lo viví y me daba mucha piedra, porque el enfermero o la enfermera tenía que asociarse a esa cooperativa. En el papel decía que se ganaba 1.300.000 y le daban 700.000 pesos. Y cuando se retiraba de la cooperativa, ¿qué le daban? Nada. O sea, eso es muy injusto y eso es muy triste. Si estoy equivocado, me perdonan. Me dolía tanto, y yo lo decía, me dolía tanto porque una persona vino a hablar conmigo y me dijo: padre, no sabía cuánto ganaba. Me di cuenta que en el papel gano 1.300.000, pero en realidad gano 600.000, o me dan 600.000 pesos. Se le roban más de la mitad del sueldo. Y ese es el amor de nosotros los cristianos. Ese es el amor de nosotros los cristianos. Yo me pregunto, y por eso yo también llegaba y decía, y esto es bíblico, eso ni siquiera lo digo yo, lo que más le toca el corazón a Dios son las injusticias. Lo que más toca el corazón de Dios son las injusticias. Y por eso lo decía el domingo, sin ánimo de amenazar a nadie: la persona que esté haciendo esto, cuidado. ¿Claro? ¿Quedó claro el Evangelio? Pregunta, Benjamín, respuesta. ¿Por qué razón hace alusión Jesús que, tal como le dije a los judíos, si sus discípulos también eran judíos? Sí, pero ahí se hace la distinción, es decir, ya empieza a separarlos. Son judíos, pero ya no le pertenecen al judaísmo, sino que le pertenecen a él.
¿sí? Que ya posteriormente en Antioquía se les va a llamar cristianos, porque antiguamente se les llamaba seguidores del camino. ¿Listo? Entonces ya empieza a hacer la separación. ¿Vale? ¿Quedó claro? Vayamos al libro, vamos a explicar la segunda lectura, Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 5. Apocalipsis 21, versículos 1 al 5. Después de que termine de explicar este texto, hace 8 días, cuando yo terminaba el curso, alguien me hizo una pregunta, pero no recuerdo cuál era la pregunta. Si está por ahí la persona, que me la haga, y si puedo contestarla, la contestamos. ¿Qué dice? Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 5. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Él, Dios con ellos, será su Dios. Y ojo con ese término, y enjugará, no enjuagará, como muchas veces leemos. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono: mira que hago un mundo nuevo. Y añadió: escribe estas palabras, ciertas y verdaderas. Léanlo a solas. ¿Cuántas veces aparece el adjetivo nuevo? ¿Cuántas veces? Pues vamos a repetir 4 veces. Mire lo que dice, versículo 1. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono: mira que hago un mundo nuevo. Y añadió: escribe estas palabras ciertas y verdaderas. ¿Cuántas veces? 4. 4. Volvemos a repetir, el término nuevo no significa, cuando Juan dice vi una tierra nueva y un cielo nuevo, no quiere decir que desapareció el cielo y la tierra, no, sino que la tierra y el cielo llegaron a su plenitud. ¿Y qué llegar a la plenitud? Ese cielo y esa tierra fueron transfigurados por la presencia de Dios. Juan está haciendo una alusión al libro del profeta Isaías. Está haciendo alusión, cuando habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, a Isaías. Vayamos un momento a Isaías, capítulo 66. Isaías. Capítulo 65, gracias. Empecemos con el capítulo 65, versículo 17. Isaías 65, 17. ¿Qué dice? Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Y vayamos ahora a Isaías
capítulo 66, versículo 22. Porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia, oráculo de Yahvé, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. ¿Listo? ¿Listo? Isaías 65, versículo 17, Isaías 66, versículo 22. ¿Qué es lo más interesante? Isaías, del capítulo 65 y 66, se nos está hablando ya de la conclusión del libro, los últimos capítulos del libro de Isaías. Recuerden que Isaías son tres, Trito Isaías, ¿no? Ese es el último libro en donde se nos habla de la esperanza salvífica del Señor para su pueblo. La esperanza salvífica en donde Dios restaurará o restaura a su pueblo. ¿Por qué el autor del libro del Apocalipsis está citando al profeta Isaías? Porque Dios va a transfigurar, a restaurar el cielo y la tierra. Ese cielo y esa tierra llegarán a su plenitud. ¿Quedó claro? Pero hay otro elemento interesante. Y el mar no existe ya. Oiga, ¿por qué Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 5, llega y dice que el mar, vi los cielos nuevos y la tierra nueva, pero el mar ya no existe? ¿Por qué no existe ya el mar? No hay mar. Ya no hay mar. Llega y dice el autor del libro del Apocalipsis, ya no hay mar. ¿Por qué? Bien. Porque el mar, en Sagrada Escritura, el mar es signo del mal. Es signo del mal. Por eso ya no existe. Si nosotros vamos y hacemos referencia al libro del Éxodo, miren, hay una alusión de manera implícita al libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, ¿quién era el enemigo principal del pueblo de Israel cuando estos se dispusieron a salir? El mar. ¿Por qué? Porque no les dejaba pasar. No les dejaba pasar. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios abre las aguas y ¿qué hace el pueblo? El pueblo sale, el pueblo pasa. Entonces cuando tengo la palabra profeta, cuando el autor del libro del Apocalipsis llega y dice que no vio el mar, es porque el mar ya no existe. El mar ya no existe, el enemigo del hombre ya no está. Y llega y dice, sigue viendo, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Aquella Jerusalén transfigurada, renovada, engalanada, renovada y transfigurada, como una novia, la nueva Jerusalén, que está haciendo alusión a la humanidad, esa humanidad victoriosa, que es la novia, más adelante lo va a decir, del Cordero. Miren qué imagen tan bonita. La novia del Cordero, la nueva Jerusalén, baja del cielo, baja del cielo. Significa que viene de la morada de Dios, ha subido y ha bajado una vez más, porque Dios la ha renovado, la ha capacitado para que sea la novia del Cordero. ¿Y quién es el Cordero en el libro del Apocalipsis? Jesús. Jesús. Hagamos alusión con esta figura a Juan capítulo 15, el evangelio de hoy. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la vid verdadera
vosotros sois los sarmientos, permaneced en mí para dar abundante fruto. Es decir, permanecer en esa vid significa estar unido a Él y Él está unido a nosotros. Yo siempre me pregunto, y le decía hoy a la gente, ¿nosotros qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? San Pablo en la carta a los Romanos llega y dice que el cristiano es siun fiutoi, es decir, es connatural a Jesús, de la misma naturaleza de Él, por medio del bautismo. Por medio del bautismo. Y por eso yo en una catequesis escribía así claramente: yo no entiendo por qué algunas personas que se dicen ser cristianas le niegan este don a sus hijos. Pertenecer totalmente al Señor, hacerse connaturales de la misma naturaleza de Él. ¿Acaso no leen las Escrituras? ¿Acaso no dicen que conocen las Escrituras? ¿Por qué no mostramos la belleza de la fe, lo hermoso del mensaje de salvación? Pero nos acostumbramos a pecado, 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 pecado. Usted es malo, malo, malo. Como decía el teto, es malo. Y nosotros nos acostumbramos a eso. Y es que es mucho más fácil, claro, decir es que usted es malo. Crear una conciencia de pecado y de maldad en el hombre. ¿Y en dónde queda la gracia de Dios? Y miren cómo termina. No estoy diciendo que el pecado no exista, ojo, no me vayan a malinterpretar, ojo, estoy tratando de aclarar esa cosa. Y por eso llega y termina diciendo: y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, pondrá su morada entre ellos, la Shekinah. Ya no estará ese Dios lejano, porque Dios, desde que decidió enviar a su Hijo, ya no es el Dios lejano, es el Dios cercano, y morará en medio de ellos, es decir, aquí en medio. Estará en medio de los hombres. Y por eso termina diciendo: ellos serán su pueblo, ellos serán su pueblo, y Él, Dios con ellos, será su Dios. Hay una ventaja. Aquí Juan no solamente está citando a Isaías, no solamente está citando el libro del Levítico, cuando llegue y dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. No solamente está citando al profeta Ezequiel. ¿Qué decía Isaías? ¿Qué decía Ezequiel? ¿Qué decía el libro del Levítico? Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. No solamente está diciendo eso, hay algo más. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo. Dice: ellos serán su pueblo y Él, Dios con ellos, será su Dios. ¿Cuál es la novedad? Esto: Dios con ellos. Hagamos una cosa: ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios. Pongámoslo así, de manera, en términos chichombianos. Yo soy el maestro y ustedes son mis discípulos. Ustedes son mis discípulos y yo soy su maestro. Hay un sentido de pertenencia, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede? Ustedes allá y yo acá. Yo acá y ustedes allá. Está el sentido de pertenencia. Pero ¿qué agrega el autor del libro del Apocalipsis? Dios con ellos.
Ya no existe esa lejanía, sino que Dios está ahí en medio de ellos, como también nos lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Perdón, Padre, pero lo que se convirtieron, porque en ese Jerusalén hubo gente malvada, los mismos de Israel. Y esa gente mala, terriblemente que estuvieron en contra de Jesús, pues Él los castigó. Y los pocos que se convirtieron, ahí es verdad, cuando Él ya se entregó. Ahí estamos hablando, doña Betty, si leemos todo el libro del Apocalipsis, claro, se da la batalla de los enemigos del Cordero, de los enemigos de Dios. Ahí se está hablando de la nueva Jerusalén, de aquellos que permanecieron fieles, ¿sí? Fieles a Él. Pero miren lo bonito. Si nosotros hacemos este paralelo con el Evangelio, ¿qué podemos descubrir? Descubrimos la victoria de Dios sobre la maldad y el pecado del hombre. ¿Sí? La victoria de Dios sobre la maldad y el pecado del hombre, porque el amor de Dios es más grande que el pecado del ser humano. Claro. Pero nosotros muchas veces cambiamos las cosas y decimos que es más grande el pecado que la bondad y el amor de Dios. ¿Listo? Terminemos. ¿Cómo termina el texto del Apocalipsis, capítulo 21? Y enjugará toda lágrima de sus ojos. Miren esta imagen tan bonita que esto vuelve y lo repite. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Secará. ¿Los ojos en dónde quedan? En la cara, ¿no es cierto? Cuando uno llora, caen las lágrimas, ¿sí o no? Cuando dice que Dios secará o enjugará toda lágrima de sus ojos, ¿qué significa? Vayamos a lo más básico. Si Benjamín está llorando y yo le voy a secar las lágrimas, ¿qué hago? No, antes de tocarlo, ¿qué hago? Pues me pongo de frente. Venga, Yanisita, para acá. Venga para acá. No es que siempre Benjamín. Voltéate, pongámonos así de frente. Si ella está llorando y yo le voy a secar las lágrimas, ¿qué hago? Saco el pañuelo y hago esto. ¿Y si es por acá? Y si es por acá, pues también. Entonces, miren la imagen tan bonita. No solamente Dios se pone de frente, sino que también Dios toca el rostro del hombre, el rostro de nosotros, para secar esas lágrimas, para mostrarnos su cercanía, su ternura y su amor. ¿Qué nos está diciendo el texto? La cercanía de Dios al hombre, el amor de Dios por el hombre. Gracias, Mesita. ¿Listo? Entonces nosotros muchas veces pasamos a conceptos, pero yo siempre les he dicho y vuelvo y les repito, hay que imaginarnos la escena. Hay que imaginarnos la escena. Y por eso termina el texto diciendo, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago un mundo nuevo. Hago nuevas todas las cosas. Hago nuevas todas las cosas. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. Padre, en la oración no utiliza también esa expresión. ¿Cuál? Que hago las cosas de nuevo. No lo recuerdo, venga. Lo voy a buscar. ¿Vale? Pero que recuerde no. ¿Quedó claro? ¿Algo parecido se dijo el domingo? ¿Algo parecido se dijo el domingo? Ustedes están dormidos, definitivamente. Sigamos más bien con otro texto. Sí. En la misa, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno. Listo. Vayamos ahora
hacer otro paralelo. Miren lo interesante, vayamos a Hechos, vamos a analizar. Las personas que hayan venido por primera vez dirán, pero sí leen textos, pero es que ya estamos en la segunda fase, que es analizar textos, ¿vale? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51 al capítulo 8, versículo 1. Hechos, pasamos a los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. ¿Listo? Al 8.1. Aquí se está hablando del discurso de Esteban. Vamos a ver si ustedes tienen. Capítulo 8 Léame en esta sigla. Sí, pero léame la completa. Espérame, digo que ella me la va a leer. Ella me la va a leer, ella. ¿Listo? Hechos. 7:51. ¿Sí? Que es, entiendo, capítulo 8, 1, o versículo. 7:51 a 8:1. Eso significa al o al. Es decir, que se le he recorrido hasta el capítulo 8, versículo 1. Entonces, Hechos, capítulo 7, versículo 51 al capítulo 8, versículo 1. ¿Claro? Miren lo que va a decir Esteban. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así vosotros. ¿Qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Vosotros que recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis guardado. Al oír esto, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios. Y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está al pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Palabra de Dios. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué paralelo podemos hacer entre el discurso, o más bien las actitudes de Esteban, con las actitudes de quién? De Jesús en la cruz. De Jesús. Miren lo interesante. ¿Qué es lo primero que nos dice el texto? Esteban está hablando a los judíos. Si ustedes leen el texto, antes de estos versículos, se van a dar cuenta que los judíos presentaron testigos falsos para incriminar a Esteban. Testigos falsos. Lo mismo hicieron con Jesús, presentaron testigos falsos. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Otro paralelo. Antes de eso, otra actitud. A Esteban, ¿dónde lo apedrean? ¿Dentro de la ciudad? Fuera de la ciudad. Jesús, ¿dónde muere? Fuera de la ciudad también. Fuera. Fue crucificado en el lugar denominado de la calavera. Fuera de la ciudad. Pongámonos de acuerdo en estas palabras que dice Esteban.
Esteban llega y dice, hace esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, Señor, recibe mi espíritu. Vayamos un momento al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 23, versículo 46. 23:46. ¿Qué dice Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 23:46. Lucas 23:46. Y Esteban termina diciendo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Vayamos una vez más a Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. ¿Qué dice? Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Habían descubierto ese paralelo? Pues yo lo sabía. ¿Qué nos quiere decir? Miren lo más interesante. El autor de los Hechos de los Apóstoles y el autor del Evangelio de Lucas, ¿quién es? El autor de los Hechos de los Apóstoles y el autor del Evangelio de Lucas, ¿quién es? Pues Lucas. Pues Lucas. Entonces miren lo que nos está diciendo el evangelista Lucas. Este paralelo no es gratis. Este paralelo no aparece así porque sí, ponquejí. No aparece así. ¿Qué nos está diciendo? Vayamos más a la fuente, a la raíz. Nos está diciendo que el Señor Jesús y el cristiano están unidos íntimamente. ¿Listo? Y así como el Señor sufrió, padeció, el cristiano también está invitado a encarnar, porque el cristiano le pertenece al Señor. ¿Quedó claro? Sí, padre. Oiga, yo creo que más bien dejemos ahí porque ustedes están dormidos. Yo les pregunto, si le preguntara a las sillas hasta de pronto me responderían, ¿no es cierto? Vamos a terminar con una cosita. ¿Alguien se acordó de la pregunta de qué día? ¿No? ¿Nadie se acordó? Lo que yo le quería preguntar, padre, fue el tema de... Eso lo vamos a explicar. No, pero era otra pregunta. Vamos a explicar ahora 3 términos que deben de tener claridad, y con eso termino. ¿Listo? Bueno. 3 términos que en una cartilla de la nueva evangelización aparecen y la explicación es muy... sí saben, ¿no? El cristiano está invitado a asemejarse plenamente al Señor Jesús. ¿Listo? 3 temas que son importantes, que hay que hacer claridad. ¿Listo? Primer término: cuerpo. Cuerpo. Segundo término: alma. Y tercer término: espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. El término cuerpo no tiene ningún problema, todo lo entendemos, ¿no es cierto? Significa la corporeidad, soma. O como San Pablo va a decir en algunos momentos, sars, que significa carne, aquello que tiene carne. Y en hebreo sería basar.
basal. Aquello que tiene un cuerpo, algo que tiene carne, no hay ningún problema, algo que tiene corporeidad. Alma y espíritu. Aquí es donde viene el problema. Porque muchas veces decimos, alma y espíritu pues es la misma cosa. Es lo mismo, ¿no es cierto? Pero nos vamos a dar cuenta que hay una pequeña diferencia, hay una pequeña distinción. Empecemos primero con el alma. El alma, en griego, es la psyche. De ahí viene la palabra psicología. En términos colombianos sería la psique. Psique. Quedó feo, ¿no? Psique. Esta palabra griega viene a expresar el hebreo nefesh. Nefesh. Perdón. Nefesh. Nefesh. ¿Qué significa nefesh? Nefesh significa lo que es vital en el hombre. Lo que es vital en el hombre. Esa palabra sirve para identificar un ser vivo. Un ser vivo, en el término más amplio, no solamente identifica al hombre, sino que identifica también cualquier ser vivo. ¿Listo? Por eso los antiguos hablaban de que había un alma vegetativa, un alma animal y un alma racional. ¿Listo? Aquello que contiene o aquello que le da vida pues a un ser vivo, que identifica como ser vivo. ¿Listo? Por eso en la antigüedad, y aquí es donde viene un pequeño problema, por eso en la antigüedad se pensaba que el alma residía en la sangre. En la sangre, que era lo que le daba fuerza y vida a cualquier cuerpo. ¿Listo? Se identificaba alma con la sangre. Por eso en algunos textos del Génesis vamos a encontrar que llega y dice: no desperdicies el alma de tu hermano, o no desperdicies el alma de la tórtola, porque se tenía por eso, de que el alma estaba contenida en la sangre, porque era aquello que le daba vida a un ser. Recuerden, y vuelvo y hago claridad aquí, ustedes me podrían decir, pero es que las plantas también son seres vivos. Para la cultura judía no. Un ser vivo eran los animales y el hombre, aquello que se moviera. ¿Listo? ¿Cuál era las tres? Vegetativa. El alma, eso después viene con la filosofía: alma vegetativa, alma animal y alma racional. ¿Listo? ¿Vamos quedando claros o no? Entonces podría ser, alma es el elemento esencial para un cuerpo. ¿Listo? ¿Y qué es el espíritu? El espíritu viene de una palabra griega que es neuma. Neuma. Neu significa aire, soplo, aliento. Y ma significa movimiento. Es decir, es la fuerza y la energía en la vida del hombre. Es el dinamismo que existe solamente en el hombre. ¿Sí? Es el dinamismo que existe solamente en el hombre. Para traerlo en términos teológicos, es la donación que Dios hace al hombre. Cuando llegue y dice el libro del Génesis 2:7, en su flor. Por tanto, podemos decir que espíritu solamente se remite al hombre y a Dios. ¿Quedó claro? El espíritu es como la fuerza, ¿no? Sí. ¿Quedó claro? Sí,
¿Quedó claro? Consuelo. Madre, usted habla aquí de alma, del alma. Se lo voy a poner en otros términos. El alma es dada para todos. Dios se la dio para todos. Porque los animales tienen sangre, porque el ser vivo tiene sangre, para todos. ¿No es cierto? El espíritu es solamente al hombre, porque es lo que lo identifica con el Señor, lo que lo hace imagen y semejanza. ¿Claro? ¿Claro? ¿Ahora sí o tampoco? Padre, perdón, pero creo que se murió, ¿no? Sí. Ya representa uno de nuestros señores solamente el espíritu, pues también ya no existe. Sino el espíritu, a uno a Dios, El ser humano. me llega uno allá al espíritu de uno a Dios. El ser humano, al ser criatura, si vamos a hacer eso. O sea, esta es una distinción que se hace en Occidente. ¿Listo? Porque en Oriente no se hace esa distinción. El hombre es un ser corpóreo. ¿Listo? Esa distinción alma y cuerpo viene de la filosofía occidental. Vuelvo y repito. El hombre es alma, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque el alma es dada también con el cuerpo. Porque Dios se la ha dado no solamente al hombre, sino también a todos. ¿Claro? A todos los seres. El alma. Pero el espíritu es aquello que lo identifica con su Señor. ¿Listo? La facultad. Sí. Entonces, pongámoslo ya en términos griegos. ¿Listo? Todos tenemos un alma, pero la capacidad de conocer a Dios no todos la tienen. ¿Sí? ¿Quedó claro? Porque ellos se remitían a eso, al conocimiento. Los griegos, estoy hablando de los griegos. Dime. No. O sea, aquí vuelvo y hago la distinción. En la filosofía, el alma vegetal y el alma animal, cuando mueren los vegetales y cuando mueren los animales, se mueren. ¿Listo? Porque está ahí a la corporeidad. Cuando el hombre muere, el alma no muere y el espíritu tampoco, porque se da esa identificación con su Señor. ¿Quedó claro? El espíritu y el alma no mueren, porque el alma es inmortal. Es aquello que le da fuerza a la vida del hombre. ¿Quedó claro? Sino que el espíritu es aquello que lo identifica con su Señor. Exacto. ¿Claro? ¿Quedó claro? Sí, Padre. No entregarle ese ambiente vital. ¿Listo? Al demonio. Entonces, mire, cuando se va a hablar de resurrección, lo que resucita no es el alma. El que resucita es el hombre. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si solamente resucitara el alma, el hombre no resucitaría, porque falta una parte esencial del hombre, que es el cuerpo. San Pablo llega y dice, lo dice muy claramente, todos tendremos un cuerpo espiritualizado, pero tendremos un cuerpo. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? O sea, la constitucionalidad cuando nos habla de esto de juicio universal que los tenemos todos. Habrá un juicio particular y después un juicio universal. Sí. Resucitaremos todos con el cuerpo y yo digo, Ahí dice resucitaremos. Lo dice resucitaremos. Pablo lo va a aclarar y dice con un cuerpo espiritualizado. O sea, tendremos un cuerpo. ¿Y qué es un cuerpo espiritualizado? Esperemos a ver qué es un cuerpo espiritualizado. Pablo no nos dice qué es un cuerpo espiritualizado. No lo dice. No lo dice. No, pues no lo dice. Ahí sí. Tengo que esperar a que llegue ese momento. Un cuerpo espiritualizado habla de soma. Soma, un cuerpo. Porque, pongámonos a pensar un momento. Mire, si Dios nos dio un cuerpo, ese cuerpo sí envejece y muere, pero ese cuerpo con esa alma son el hombre, y el hombre es un ser histórico. Crea esa historia. Cuando el hombre muere, imposible que Dios solamente resucite o solamente quede el alma por ahí vagando. Tiene que ser un cuerpo en donde esa historia llegue a su plenitud.
en Dios. Tengamos muy en cuenta la fiesta de la Ascensión. ¿Qué es la fiesta de la Ascensión? Sí, Jesús asciende al cielo, pero ¿ascendió qué? ¿Solamente el Espíritu? Él asciende al cielo. Mire, ustedes sí ven, Él asciende al cielo. Él asciende al cielo. Y si Él ascendió en cuerpo y alma, entonces el hombre va a tener un cuerpo también. Que no sabemos cómo va a ser ese cuerpo, pero va a tener un cuerpo. Y para recordar. Cuerpo espiritualizado, para recordar esa historia. Y para recordarnos que va en cuerpo y alma, se lleva las heridas. Exacto, se lleva las heridas, se lleva absolutamente todo. Miren, si cabemos en el mundo, ¿por qué no vamos a caber allá? Si cabemos en el mundo, ¿por qué no vamos a caber allá? ¿No es cierto? Pero lo cierto es eso, tendremos un cuerpo espiritualizado. ¿Listo? El fin de los tiempos. Ahí sí tengo que esperar a ver cómo nos toca, pero tendremos un cuerpo. ¿Listo? Porque esta fue una de las reflexiones que se hizo desde la antigüedad. Entonces, si uno muere niño, resucita niño, si uno muere anciano, resucita anciano. ¿Toca esperar? ¿Toca esperar? O sea, lo más importante es que este cuerpecito tuvo una historia, y en esa historia Dios actuó. Entonces es imposible que Dios no tenga en cuenta ese cuerpecito también, ¿no es cierto? ¿Listo? Que Él también nos lo regala. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Consuelo, ¿quedó claro? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno. Listo. Ajá. Es que cuando se habla del espíritu, vuelvo y lo repito, o sea, se habla de esa identidad del hombre con Dios. Entonces dice Génesis 2:7 que insufló, es el espíritu, ¿no es cierto? Esa identidad, y el alma ha sido dada desde el inicio, ¿no es cierto? También el espíritu, o en otras palabras, es el acto de conocer del hombre, el acto del conocimiento, esa facultad de conocimiento, pero claro, como lo dicen los griegos también. ¿Quedó claro? Entonces, si ustedes no quieren hablar de espíritu, hablen alma y cuerpo, punto. Claro, punto también, sino que se hace esa pequeña distinción para decir que el hombre no solamente Dios le ha dado esa alma, sino que le ha dado la capacidad de entrar en comunión con Él por medio del Espíritu. ¿Claro? Por eso se habla de esto del Espíritu Santo. ¿Quedó claro? ¿Ahora es claro? El Señor es con ustedes. ¿Hay preguntas? Perdón, que hay una pregunta. Se realiza el espíritu del mal, exacto, de esa fuerza extramundana que viene a hacer presencia en la vida del hombre, ¿sí? Que invoca los espíritus, ¿sí? Extramundana, que está fuera del mundo. Sí, también. O sea, se habla en el espíritu en el sentido positivo y también negativo, como lo hace la Sagrada Escritura, el espíritu del mal, ¿vale? Porque también tiene fuerza, es una fuerza, ¿claro? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.